Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien? Buenos días, profesor. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, nos quedamos estamos viendo lo que es la notificación, que ahora tiene la particularidad de que la mayor parte de las notificaciones que se hacen son a través del buzón tributario, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de una notificación. Vamos, bueno, ahí ya ven. ¿Ve la pantalla? Sí, profesor. Bueno, primero les llega un aviso electrónico de notificación, que sería el equivalente a un citatorio en las notificaciones que se hacían anteriormente. Cuando no se encontraba a la persona que se buscaba, se dejaba un citatorio. Eso lo vamos a ver todavía, pero bueno, digamos, sería el equivalente. Esta notificación fue hecha a través del buzón tributario. Entonces, no hay un citatorio, sino un aviso electrónico de notificación. Aquí establecen, pues ya a quién se dirige y los fundamentos, ¿no? Dice, aquí menciona el artículo 17K del código y informa que a cierta hora del centro de la ciudad, zona centro de la Ciudad de México, el día tal día, le fue enviado un acto administrativo en un documento digital para su notificación en el buzón tributario. Y aquí lo que les mencionaba de los 3 días, se informa que tiene 3 días hábiles para abrir el documento digital pendiente de notificar en el buzón, contados a partir del día siguiente al del envío del presente aviso. En caso de que no abra el documento digital en dicho plazo, la notificación del acto administrativo se tendrá por realizada al 4.º día en términos del artículo 134, fracción 1, sexto y séptimo párrafos del Código Fiscal. El presente aviso electrónico fue enviado el 3 de octubre. Bueno, entonces el cómputo de plazos que menciona es, si llega el aviso de notificación el 3 de octubre, se considera notificado de acuerdo a lo que menciona aquí y bueno, en relación al código, a partir del día siguiente. Es decir, el 4 de octubre. Se considera enviado el presente aviso, es decir, el plazo para considerar los 3 días empieza a contar a partir del día siguiente, a partir del 4 de octubre. No recuerdo qué, bueno, sería cosa de checar, ¿no? Pero bueno, suponiendo que fueran días hábiles todos, si el cómputo empieza el 4 de octubre, sería 4, 5 y 6 de octubre, serían los 3 días siguientes. Y el día cuarto sería el 8. 4, 5, 6, no, el 7, ¿no? 4, 5 y 6 son los 3 días siguientes y el cuarto día sería el 7. De manera que la notificación se considera realizada el 7 de octubre. Suponiendo que el 3 de octubre hubiera sido lunes, ¿verdad? Y si no es lunes, pues nada más había que descontar los días, el sábado y el domingo. En octubre, pues no hay un día festivo. Entonces, si se cruzó un sábado y domingo, pues nada más se eliminan de la cuenta. Pero bueno, por suponer que hubiera sido lunes, la notificación hubiera ocurrido el viernes. Entonces, así es como se computan los plazos. Resumiendo, ¿no? El aviso electrónico llega el 3 de octubre. Los 3 días siguientes para considerar que la esperan, ¿no? Para la notificación, en caso de que no se abra, son el 4, 5 y 6. Y el cuarto día sería el 7. Ese día se consideraría notificado si es que la persona que recibe la notificación no abre su buzón, no abre el buzón o abriéndolo no abre el documento. Para abrir el documento se considera, debe de firmar con su firma electrónica el aviso
el acuse de recibo. Bueno, este es el primer paso para una notificación a través del buzón tributario, un aviso electrónico que les informa que hay algo que el Servicio de Administración Tributaria les envió. Y aquí viene algunos otros datos al final. Aquí recalca que eligió entre los mecanismos que el Servicio de Administración Tributaria el del buzón tributario. Para los efectos legales del presente aviso se considerará el uso horario correspondiente a su domicilio fiscal de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.12.4 de la resolución miscelánea fiscal. Es decir, en este caso es Puebla, y por eso hace referencia al uso horario de la Ciudad de México. Si fuera en el norte, que tienen algunos puntos horarios distintos, de hasta 2 horas, pues la hora de notificación correspondería a ese lugar. Ahora, este sello digital es el que menciona que corresponde a la firma del funcionario que la emite. Es como el equivalente en un documento de papel a la firma autógrafa del funcionario, ¿no? A la firma de puño y letra. Esto se puede verificar, o se debería poder verificar. Y también vienen otros datos de la notificación. Bueno, entonces, este es el primer paso, un aviso de notificación pendiente en el buzón tributario. Bueno, una vez que recibieron esto, pues si acuden al buzón tributario, se van a encontrar que en la pantalla que ayer vimos, que el martes vimos, entrando al buzón tributario, hay una sección de notificaciones. Ahí se encontrarían listado el documento, la resolución que quieren hacer llegar. Y ese sería el acuse de recibo. Ahí en los campos correspondientes ustedes seleccionan el documento, pero antes de que puedan abrirlo, es decir, el documento que se les quieren hacer llegar, el acto administrativo, tienen que firmar el acuse de recibo. Y aquí nos señala los fundamentos, señala todos los artículos correspondientes que son aplicables a la notificación a través de un buzón electrónico. Les parece una larga lista de artículos del código y de la resolución miscelánea fiscal. Y todo esto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, aquí señala que se hace constar que siendo las 22 horas con 54 minutos hora de la zona centro de México, el día 3 de octubre, el contribuyente con RFC se ha autenticado con los datos de creación de su e-firma para abrir el documento digital al notificar, que contiene el acto administrativo signado con e-firma, certificado de la firma electrónica avanzada del funcionario competente para emitir, o sea, lo equivalente a la firma autógrafa, amparada por un certificado vigente a la fecha de su emisión, documento que fue enviado a su buzón tributario y cuyos datos se indican. Entonces aquí señalan algunos datos del documento. La autoridad que lo emite, en este caso el SAT de la Administración Desconcentrada de la Autoridad Fiscal de Puebla, el acto administrativo, que es una resolución respecto a una solicitud de devolución, el folio del acto administrativo, el número de referencia y la fecha de emisión. Por lo anterior y conformidad con lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto de la fracción 1 del artículo 134, se genera el presente aviso, el presente acuse de recibo, haciendo constar que se tiene por realizada la notificación del acto administrativo descrito, siendo las 9 horas con 30 minutos hora de la zona centro del día 4 de octubre de 2018.
misma que surge sus efectos al día hábil siguiente, esto es, el día 5 de octubre. Lo anterior con fundamento en el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación. Así es como vamos a ver, cuando ustedes les entregan un documento, ya sea de forma física, o en este caso a través del buzón, los efectos de esa notificación surten efectos al día hábil siguiente. Entonces aquí el documento se abrió el día 4 de octubre, este día. Pero para el cómputo de plazos se considera recibido el día 5 de octubre. Eso ha sido así desde siempre. Si físicamente les entrega el documento un día, pues sería lo mismo, ¿no? Al día siguiente se considera que surte efecto de la notificación. Se entregan un lunes, el martes se considera notificado y de ahí, a partir de ese día, del martes, se empiezan a contar los plazos que correspondan dependiendo de las noticias de que se trate. Bueno, aquí voy a mencionar lo del uso horario y dice la integridad y autoría del presente documento podrá verificarse a través de la página de internet. O sea, ahí está ahí se puede verificar. Entonces, esa es la firma del contribuyente. Es todo esto. Y el sello digital que viene, que autentica. No me gusta eso de autentica. Pero bueno. Y ese es entonces esta parte del sello digital que autentica el documento, pues sería como la firma del funcionario. Y una cadena original que tiene los datos básicos del documento y a quién va dirigido. Bueno, entonces este es un modelo de acuse de recibo de una notificación electrónica. Así sería. Para obtenerlo, ustedes tienen que poner su firma electrónica. Intentan abrir la resolución y les aparece una ventana donde les dice que tienen que poner su firma electrónica. Entonces ponen la llave privada de la firma electrónica, o sea, la contraseña de la firma electrónica, el archivo que es el certificado y el archivo que es la llave privada. Y ya una vez que verifica el sistema que son correctos, tanto la clave de acceso, la contraseña de la firma electrónica como los archivos, pues ya tienen acceso a este acuse. Y lo siguiente pues es la resolución. Este es el documento que se notifica. Es una resolución mediante la cual se resuelve un trámite de solicitud de devolución. Entonces ya viene aquí el número de oficio que se había mencionado previamente en el acuse, de expediente y todos los demás datos que identifican a quien se dirige. Entonces, pues ya es un documento con que viene, es un archivo electrónico, pues perfectamente se puede haber impreso y entregado personalmente, tiene el mismo formato, ¿no? Entonces ya establece, bueno, que empieza a establecer cuáles son los fundamentos por los cuales esta administración desconcentrada emite esta resolución, fundamento legal, y empieza a plantear los antecedentes, etcétera, etcétera. En este caso se refería a una solicitud de devolución. Y pues ese es un ejemplo de notificación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Para los que no habían visto alguna notificación y cuál era el proceso a través del buzón tributario. Este sería el ejemplo de cómo llegan los documentos, ¿no? Pues no tiene mucha diferencia con los documentos como
comento, ¿no? Que se imprimirían y se entregarían físicamente, solo que el modo de hacerlo llegar pues, es a través del buzón. Para la autoridad, pues es una facilidad porque si nos remontamos a lo que pasaba anteriormente, que ya les había comentado, ¿no? Había, especialmente en los casos de que se iba a entregar una orden de visita domiciliaria, era muy frecuente que algunos contribuyentes se escondieran, ¿no? Por ejemplo, se daba el caso de que el contribuyente al que se buscaba abría la puerta. Al darse cuenta que era una autoridad y al preguntar por él, por esta persona, decía, no, no soy yo al que ustedes buscan. Y ya, no volvía a aparecer. Y había casos extremos en los que si era una, ya sé que fuera una casa, habitación o una oficina, pues dependiendo de la gravedad o de la culpa que tuvieran los contribuyentes, pues se escondían. Si era fábrica o oficina, se cerraban todo. O si era casa habitación, pues ya no se volvían a aparecer. Y le digo, aunque ocurría con frecuencia, no ocurría en muchas ocasiones. Es decir, esos era frecuente, pero no eran en la mayoría de los casos. Era en realidad una minoría de situaciones en las que se encontraba la autoridad con esa situación. Y el hecho de hacer todo a través del buzón tributario elimina la posibilidad de que alguien diga que niegue ser quien es, ¿no? Simple y sencillamente se hace la notificación, si no la abres, se establece que después de 3 días, ya después de los 3 días, al cuarto día se considera notificado, aunque no la haya abierto, y para efectos legales es lo mismo que se le hubiera recibido en su propia mano. Entonces, esta herramienta que se ha estado utilizando, el buzón tributario, pues facilita la labor de la autoridad para localizar y entregar los actos administrativos que debe entregar a todas las personas, ¿no? Como les comento antes, con cierta frecuencia, pero en la mayoría de los casos, se daba el hecho de que personas eludían o trataban de eludir a la recepción de estos actos administrativos por las razones que tuvieran, ¿no? Por miedo, porque en realidad sabían pues que debían algo y pues simple y sencillamente trataban de eludir su responsabilidad. Pero bueno, ahora es más fácil para la autoridad y esto elimina pues una legión de notificadores. También lo cual ha sido un proceso también dentro de todas las autoridades fiscales y en general las empresas, ¿no? La introducción de procedimientos electrónicos, de procesos que se pueden resolver a través de Internet, ha ido eliminando algunos puestos de trabajo, algunas funciones. Y, por ejemplo, ¿cuántos notificadores han dejado de prestar sus servicios desde el momento en que entró la obligación del buzón tributario? Que les comento que para este año ya prácticamente todos los contribuyentes de todos los rubros están obligados a tenerlo. Y bueno, y apoyados por la situación actual de emergencia sanitaria, pues eso le da legitimidad o un claro sustento a que se proceda de esa manera. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Bueno, vamos a revisar entonces los siguientes artículos que hablan sobre las notificaciones. Ya veíamos el artículo 134 que nos hablaba de cuáles eran los tipos de notificaciones que se podían hacer y en qué casos. Y aquí vamos a revisar las disposiciones del artículo 135 que nos dicen
¿cuándo surten efectos las notificaciones? Dice, surtirán efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas, y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acto de notificación. Esta última parte pues, se refiere a la notificación personal, ¿verdad? Es decir, recabar el nombre y firma de la persona y la negativa pues solo podrían ser hechas. Es una situación que solo se daría cuando se intenta notificar personalmente. Dice, y si ésta se niega a firmar o a recibir, se hará constar en el acta de notificación. Con el buzón electrónico pues no pasa eso, ¿verdad? Porque si se emite el acto administrativo, se manda al buzón, se le avisa a través de un correo. Pues si después del momento en que llega, al cuarto día, pues ya se considera notificado. Entonces ya no hay eso de que se niegue a recibir el documento o a firmar la notificación, el acta de notificación. Pero entonces aquí está el fundamento. ¿Por qué surte efectos a partir no del momento que se recibe, sino al día hábil siguiente? Pues esto nos lo establece el artículo 135. Surtirán efectos al día hábil siguiente, tanto para notificaciones hechas personalmente como para notificaciones hechas a través del buzón tributario. Ahora, el artículo 136 nos dice que las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales si las personas a quienes deban notificarse se presentan en las mismas. Pues sobre todo antes, ¿no? Porque antes el acceso a las oficinas era un poquito más abierto. Ahora todo es con cita, salvo algunos trámites. Antes de la emergencia sanitaria, pues había trámites que se podían hacer sin cita, pero ahora, debido a que se han restringido el número de atenciones, pues todos los trámites, aún los más sencillos, se hacen con cita. Pero si nos remontamos un tiempo más atrás, esto que establece el 136 era posible, ¿no? Que una persona acudiera a una oficina, al SAT, por ejemplo, y preguntara por alguien, ¿no? Me tocó ver cómo en alguna ocasión una persona que estaba recibiendo una visita domiciliaria llegó preguntando por los auditores y pues le informaron que estaban ahí y como tenían algo que notificarle, un documento que iban a ir por lo cual iban a acudir a su domicilio, le iban a hacer entrega, pues él simple y sencillamente en ese momento, ya que estaba ahí, pues se lo entregaron, ¿no? No iba con esa finalidad, con ese propósito, sino a preguntar algo, a entregar algo, pero aprovecharon para hacerles la notificación. Esto es algo que no ocurriría en las circunstancias actuales, porque como les digo, entrar a una oficina del SAT, para empezar, te dicen a usted a qué va. Si es un trámite, pues haga su cita. Pues y si va a haber alguna persona, pues ya sería otra situación, lo cual es difícil, ¿no? Porque si es una visita personal, pues no la permite. Y si son visitas funcionarios, pues podría ser dentro de un proceso de revisión de auditoría, por ejemplo, ¿no? Que acudir a entregar documentación, es posible. Pero digamos que en los casos en los cuales una persona llega de manera espontánea o casi espontánea a la oficina y se le entrega un documento que estaba dirigido a él, pues son realmente muy pocas. Pero bueno, está previsto que si la persona a la cual se va a hacer entrega un documento
llega a la oficina se le pueda entregar en las oficinas de la autoridad fiscal. Y bueno, menciona el siguiente párrafo que también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado para efectos del registro fiscal o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo a lo previsto del artículo 10 de este código. El artículo 10 del código habla de cuál es el domicilio fiscal y nos menciona que pues, es el lugar donde se realizan las actividades o se tiene el principal asiento de los negocios o donde se realiza la administración del negocio. Si este domicilio es donde físicamente está la persona atendiendo el negocio, administrando o realizándolo, pero no está registrado como domicilio fiscal, las autoridades pueden ir a ese domicilio, que de hecho funciona como su domicilio fiscal, pero que no fue registrado de esa manera, y ahí mismo le podrán hacer la notificación, o en el último domicilio que tenga registrado para efectos de el RFC, Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, si se fue del domicilio que había registrado y no hizo el cambio, la notificación se puede dejar en ese último domicilio registrado. El otro caso dice, es que podrán realizarse en el domicilio que hubiese designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o resolución de los mismos. Es usual que, por ejemplo, en un recurso de revocación, se señale un domicilio para oír y recibir notificaciones, que generalmente es el de un abogado, ¿no? Si la oficina de un abogado, el despacho de un abogado, que se hace cargo del asunto, que tiene una representación legal y señala como domicilio para que le entreguen las notificaciones el que es su despacho o oficina. Y entonces ahí también se pueden hacer las notificaciones, pero relacionadas con ese procedimiento administrativo o con ese recurso dentro de esa instancia. El siguiente párrafo establece que toda notificación personal realizada con quien debe entenderse será legalmente válida, aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en el domicilio de las autoridades fiscales. En resumen, si lo encuentra una persona en la calle y le van a hacer entrega de un documento, que sí ha pasado, sí ha pasado, pues ahí mismo, en el lugar en que esté, se le puede notificar, es decir, con esta disposición tratan de abarcar todas las posibilidades, ¿no? Entregarle en el domicilio fiscal registrado, si no, en el domicilio, el último domicilio que haya registrado, aunque no esté ahí, o en el domicilio fiscal que le debería corresponder y que no haya registrado debidamente porque sus actividades las realiza en un domicilio distinto, pero que fue localizado, o en las oficinas de la autoridad, o en cualquier otro lugar, que puede ser en la calle, ¿no? En cualquier lugar donde te encuentren, si te reconocen, te pueden hacer entrega de algún documento, un acto administrativo, y pues de esa manera quedan cubiertas todas las posibilidades, ¿verdad? O sea que no hay escapatoria. Pues no la había antes y ahora pues menos con la cuestión tributaria. En el caso de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos. Como ustedes saben, las personas morales pueden disolverse, o sea, simple y sencillamente, así como nacen, se pueden morir por decisión de los socios que las integraron. Y cuando se da ese proceso, pues puede haber intercambio de documentación entre la sociedad de liquidación y la autoridad, y se prevé que
generalmente se encarga a una persona que se llama liquidador todos los trámites relacionados con el proceso de liquidación, pero pueden ser varios, o sea, no necesariamente uno. En estos casos, cuando son varios, las diligencias se pueden entender con quien sea liquidador, y en el caso de que sean varios, pues como cualquiera de ellos. Es un caso especial. El artículo 137 nos establece que la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentra a quien deba notificar, le dejará el citatorio. Entonces, este artículo nos habla del citatorio, señalando el día y la hora en que se actúa, y que el objeto del mismo es que para que el destinatario de la notificación espere en dicho lugar a una hora fija del día hábil posterior que se señale en el mismo. En caso de que en el domicilio no se encuentre alguna persona, perdón, ahora ya se bueno, vamos a ver. 137. Que en el domicilio fiscal no se encuentre alguna persona con quien pueda llevarse a cabo la diligencia o con quien se encuentre se niega a recibir el citatorio, este se fijará en el acceso principal del lugar y de ello el notificador levantará un acta. Bueno, como ahora las notificaciones personales no van a dejar de existir, pero bueno, van a disminuir, pero no van a dejar de existir. Entonces se establece que las reglas, ¿no? Bueno, las disposiciones que deben observarse en este caso, que es la situación en la cual el notificador no encuentra a la persona que busca. Entonces le deja citatorio en el domicilio y señala que va a ser al día siguiente y a la hora en que se actúa. Es el día siguiente a la misma hora. Puede ser una hora distinta. De hecho, generalmente a veces preguntan, bueno, ¿cómo a qué hora está el señor? Pues a tal hora. Bueno, pues a eso ahora lo ponemos, que puede ser antes o después de la hora en la que llegó en primera instancia a entregar el documento. Entonces se entrega el citatorio para que el día siguiente a la hora en que se actúa lo reciba, y que entonces le explica que el objeto de esa diligencia es que para que se le pueda entregar un documento y espere una hora fija del día posterior, al día siguiente. De manera que, como el día sábado y domingo no son hábiles, este tipo de notificaciones personales se hacen entre lunes y jueves, ¿no? Ya, porque si se entrega en viernes, o sea, no lo dice aquí, pero es lo que las autoridades siempre han cuidado. No se intenta notificar en viernes si no se tiene la seguridad de que se va a entregar el citatorio. Porque si llega el viernes a entregar el citatorio y el día hábil siguiente es lunes, la lógica de la autoridad es que, bueno, si es un asunto serio o algo que les importe mucho, que represente una buena recaudación, ¿no? En el caso de una visita domiciliaria, por ejemplo, pues no quieren darle tiempo para que haga cambios suficientes y que lo que ellos ya saben, porque cuando se intenta una visita domiciliaria es porque tiene algún indicio. No quieren darle tiempo para que haga cambios, ¿no?, en la documentación o que trate de arreglar las cosas. De manera que
las notificaciones en viernes son muy poco frecuentes o son más bien excepciones, porque en cualquier otro día de la semana, pues siempre habrá un día siguiente hábil, inmediato, y de esa manera, pues el tiempo entre el citatorio y la entrega de la notificación, o la notificación del documento, pues será siempre de un día máximo, y no en el caso de un viernes, que sería todo un fin de semana. Entonces, aunque no dice que en viernes no se notifique, ahí más bien es por estrategia, por, por actuando con una lógica de autoridad. Y pues de esa visita, de ese día en el que llegue el notificador a intentar entregar la notificación, el documento, se debe levantar un acta. Y en esa acta que va a señalar, ¿no?, que fue recibido por tal persona, y en el caso de que se negaran a recibirlo, pues también hará contar eso en el acta y fijará en el acceso principal del domicilio, o el acceso al lugar principal al lugar, pues esta misma notificación. O sea, se prevé que si la persona no acepta recibir, no acepta dar datos, pues simple y sencillamente el notificador lo hace constar en el acta de notificación y se pega en un lugar visible en la entrada del domicilio. Y de esa manera se considera que la notificación más bien del citatorio es legal, y al día siguiente pues va a regresar, ¿no?, a, a intentar entregar la notificación, y ya veremos qué pasa. Pues pasaría algo similar. Si se niega, pues también ya sea que se, que se le que se le deje en un lugar visible, o se intenten las otras maneras de notificación que vamos a ver también. Bueno, entonces estamos viendo el artículo 137. Entonces, se deja citatorio para el día siguiente si es que no se encuentra, y se levanta un acta de notificación. Y si hubiera alguna incidencia, pues también se hace constar, ¿no? Incidencia como la negativa a recibirlo. Y el día y hora de la cita, es decir, al día siguiente de que se intentó entregar y que se tuvo que dejar citatorio porque no se entregó a la persona, dice: el notificador deberá constituirse, o sea, acudir al domicilio del interesado, y deberá requerir nuevamente la presencia del destinatario y notificarlo. Pero si la persona citada no se encuentra o no acudiera, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio, o en su defecto con un vecino. Y me tocó ver este tipo de casos de que no había nadie, y sí, pues se le preguntaba a algún vecino y es al que se le entregaba la notificación. Casos raros, pero es que sí llegaban a darse. Entonces, en resumen, una vez entregado el citatorio, al día siguiente se presenta el notificador, y esté quien esté, él va a entregar el documento. Esa es la intención de dejar el citatorio, para que ya no haya más dilación en la entrega. Una vez avisado legalmente de que se presentaron a intentar notificar un documento, pues ya al día siguiente tiene que recibirlo, sea que esté la persona a la cual va dirigida la notificación, o a otra persona, la persona que se encuentre en el domicilio, que puede ser un empleado, un trabajador, la persona que hace el aseo, o hasta un vecino. Entonces, como les digo, en cada situación se trata de cubrir todas las posibilidades, para no dejar a la autoridad con los brazos cruzados, de que
que llegue a una situación en la que no esté prevista y no pueda hacer nada. Entonces, se va a entregar a la persona que esté, inclusive a un vecino. Y en el caso de estos últimos, o sea, de los vecinos que se negasen a recibir la notificación, esta se hará por cualquiera de los medios previstos en el artículo 134 del Código, que ya veíamos que eran la notificación por estrados o por edictos, ¿no? Además de las notificaciones personales o a través del buzón tributario, pues también puede ser por edictos o por estrados, que vamos a ver en un artículo posterior de qué se trata. Entonces, resumiendo, si ya entregaron el citatorio, el notificador va a entregarle a alguien. En el caso extremo de que en el domicilio no haya nadie, por ejemplo, o nadie no se presente nadie, pues se puede entregar con un vecino. Y en este último caso, dice, si se niega a recibir la notificación, pues se hará a través de otros medios que les menciono, son la notificación por estrados o por edictos. Entonces, de esta manera se cubren también todas las posibilidades de notificación. Ok, en el caso de que el requerimiento de pago que hace referencia al artículo 151 de este código no pueda realizarse personalmente porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de la notificación o se coloque en el supuesto previsto en el artículo previsto en la fracción 5 del artículo 110 de este código, la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargos se realizarán a través del buzón tributario. Es decir, cuando haya la imposibilidad física de entregarle el documento por las diversas razones que expresa, que se resume a que no se le pudo encontrar, pues se hace a través del buzón tributario. Si las notificaciones se refieren a requerimientos por incumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este código. Entonces, en este párrafo se hace referencia a un tipo especial de documento, que sería el requerimiento de pago. No todo lo que se notifica son requerimientos de pago, pero en el caso de que lo sea, se establece como último recurso la entrega a través del buzón tributario. Y en el caso de que sea un requerimiento a cumplimientos de obligaciones no satisfechas, se deben de pagar honorarios por la notificación. Es decir, ya de entrada, pues tiene que pagar, además de lo que pudiera haber omitido de impuestos, multas y recargos, y además una cantidad por concepto de honorarios de notificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, vamos a ver. El artículo 138 del Código nos dice lo siguiente. Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se podrá y se impondrá al notificador una multa de 10 veces el salario mínimo general diario del área correspondiente al Distrito Federal, que ya no hay áreas, ya nada más hay dos áreas, la región fronteriza
en el norte y va a haber una región fronteriza en el sur que todavía no se ha estipulado, y todo el resto del país. En la mayor parte del país el salario mínimo son 141.70, entonces sería una multa de ¿qué? 417 pesos, que son 10 veces el salario mínimo, para que el notificador que practique ilegalmente una notificación. Ya les decía un ejemplo, ¿no? Se daba mucho. Imaginen un notificador que tiene una gran cantidad de documentos por notificar, que todavía se da en caso de autoridades, por ejemplo, locales como estatales o municipales, todavía uno ve a los notificadores con una gran cantidad de documentos por notificar. Ya en el caso de los asuntos federales, pues eso ya no se ve mucho. Pero aún así, todavía, hasta antes de la pandemia, se andaban todavía circulan todavía los notificadores. Ahorita están en receso prácticamente. Pero sí se llegaba a dar un exceso de una carga de trabajo extrema en algunos casos, y por hacerse la vida fácil, muchos notificadores incurrían en alguna falta, que era, como les comentaba la ocasión anterior, ¿no? Entregar junto con el citatorio, entregar el documento que se notificaba. Y ya vimos que lo que el código establece es que se deja el citatorio y se regresa al siguiente día a notificar. Pero ellos omitían este paso porque pues yo creo que dependía de su ojo clínico, es decir, de la evaluación que hicieron de la persona. Si veían que la persona no iba a protestar o que ignoraba cuál era el procedimiento correcto, pues simplemente iba a recibir lo que le entregaran y ya, o sea, sin establecer o sin decir ni sin hacer ninguna objeción. De manera que recibía entregaban el citatorio y la notificación el mismo día y le ponían fechas, acomodaban las fechas. Esa es una notificación practicada ilegalmente. Y pues aún así, pues simple y sencillamente ese tipo de notificaciones se podrían impugnar, ¿no? O hacer ver que habían incurrido en alguna ilegalidad, en este caso de que no fueran entregadas correctamente, ¿no? En tiempo y en forma. Y bueno, en esos casos al notificador se le impone una multa de 10 veces el salario mínimo. Entonces las notificaciones practicadas ilegalmente, pues generalmente ocurren porque el notificador se quiere hacer la vida más fácil, disminuir su carga de trabajo, evitándose viajes adicionales, ¿no? En el caso de que acudan a un domicilio que tal vez esté muy lejos, que pueda darse, ¿no? Que tengan en su recorrido un domicilio que quede especialmente retirado y que digan, no, pues ya no quiero regresar o no me conviene porque no me pagan los viáticos, etcétera, por las razones que sea, que diga, vamos a cortar el procedimiento y lo vamos a hacer simplificado. Bueno, en esos casos, si se llega a demostrar que fue practicada ilegalmente la notificación, pues se le impone una multa. El artículo 139 establece que las notificaciones por estrado se harán fijando durante 6 días. Aquí está habíamos visto que una posibilidad era la notificación por estrados, y aquí nos explica el artículo 139 en qué consiste. Y se dice que son las que se hacen fijando durante 6 días el documento que se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectuó la notificación. Si ustedes han acudido al SAT en alguna ocasión, podrán haber notado que hay unas vitrinas, podríamos llamarle, donde hay documentos ahí colgados, y esos son los documentos, son las notificaciones por estrados. Bueno, entonces se ponen en un lugar abierto al público, que realmente está a la entrada, y
y así es como se notifica por estrados, ¿no? El plazo, los números de días que debe permanecer el documento pueden permanecer más días, pero cuando menos 6 días está ahí. Entonces, en las oficinas de la autoridad que efectúa la notificación y publicando el documento citado durante el mismo plazo, los 6 días, en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales. Sí, porque también existe una página en la cual se notifica. O sea, no es un sitio físico, pero es un sitio en internet y también ellos publican las notificaciones por estrados. Y dejando, dice aquel, el documento que fue fijado o publicado según corresponda. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. Pues que es algo que solo ellos saben, ¿no? Pues así que anotan, ya lo publicamos, y aunque esto realmente no se pueda verificar, ¿verdad? Porque si se notifica un documento, se exhibe durante 6 días, pues, y la autoridad después hace constar que sí se publicó, pues solo ellos lo saben, ¿no? Pero bueno, también ya en el caso de que se publique en la página electrónica, pues ahí sí debe haber constancia de eso. Dice, en estos casos se tendrá como fecha de notificación la del 7º día, contado a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera fijado o publicado el documento. Es decir, después de los 6 días al día siguiente ya se consideran hecha la notificación. Esa será la fecha de notificación, el 7º día. Bueno, entonces eso es en cuanto a lo que hace a las notificaciones por estrados. Las notificaciones por edictos. Las notificaciones por edictos se darán mediante publicaciones en cualquiera de los siguientes medios. Durante 3 días en el Diario Oficial de la Federación. Por un día en un diario de mayor circulación, que puede ser nacional. Y como no indica si es nacional, puede ser un diario de circulación estatal, por ejemplo. Simplemente aquí se refiere al tipo de circulación, ¿no? O sea, cuánto circula, eso se puede medir por el número de ejemplares que publican cada diario, que ahora pues, prácticamente están en extinción, ¿verdad? Ya se publica muchísimo menos que hace algunos años. Ya todos los portales de internet de los periódicos tienen mayor movimiento, mayores visitas que los diarios que pueden vender físicamente. Pero bueno, entonces, en un diario de mayor circulación o durante 15 días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales mediante reglas de carácter general. Pues eso es prácticamente lo mismo que se establecía para las notificación por estado, nada más que cambia el número de días. De hecho, la notificación pues, prácticamente igual, es en la misma página de la autoridad, pues puede atender nada más el plazo es distinto, pero el lugar al que tiene uno que acudir para saberlo pues es el mismo, ¿no? Así que la única distinción pues, es el nombre, el nombre de la notificación, no es por estrados, está por edictos, pero en el caso de la publicación de una página electrónica, pues prácticamente igual. Es decir, la manera en que se hace pues, sería la misma. Las publicaciones a que se refiere este artículo tendrán un extracto de los actos que se notifican. Si ustedes abren un periódico actual, siempre hay por ejemplo, el Sol de Puebla, hay muchos, se publican muchísimos, porque circula mucho aquí en el estado. En diarios nacionales, de los que yo recuerdo, el Universal y el Excelsior tenían una sección de edictos y de bastante grande.
Y ahora hace mucho que no compro el periódico, pero digamos que eran los periódicos que yo recuerdo que tenían secciones de edictos en las que se publicaban muchos de estos documentos. Y si ustedes lo revisan, dirían algo como señalan la autoridad, ¿no? Que la autoridad describe qué autoridad es, ¿sí? Y señalan que buscan a tal persona por un asunto y más o menos describen qué asunto. Los edictos se dan mucho en tipos en materia civil, en juicios, por ejemplo, de intestados o de divorcios cuando alguna de las partes no aparece o cuando alguna de las partes en un juicio testamentario no quiere recibir notificaciones. En fin, hay muchas situaciones en las que eso sí todavía, si es en materia civil, pues todavía no existe la notificación electrónica, entonces todo es a través de documentos. Y los edictos se dan mucho, sobre todo en materia de asuntos civiles, ¿no? Como divorcios, juicios testamentarios, juicios de demandas civiles por alguna causa. Pero en materia fiscal, sí debe haber, pero deben ser muy pocas las notificaciones. Yo, de hecho, no conozco ninguna. O sea, en el tiempo que he visto notificaciones en los periódicos, no me ha tocado ver una en materia fiscal, pero sí debe haber. Deben de ser, pero por lo mismo que son muy contadas las notificaciones que se hacen a través de periódicos o en el diario oficial de la Federación. Cuando llega el diario oficial de la Federación, debemos entender que se trata de un asunto muy grande, ¿no? Un asunto muy importante, cuantificada la importancia por el tamaño de la recaudación, ¿no? Si es un asunto de una visita domiciliaria. Bueno, y también como en el caso de las notificación por estrados, se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación. Bueno, en el caso de estrados es el día siguiente, ¿no? Después de los 6 días, el 7º día se considera como notificado. Y en el caso de los edictos, se establece como fecha de notificación la de la última publicación. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos el próximo martes para el examen. Yo espero mañana mandarles a través del chat de WhatsApp los temas que vamos a plantear en el examen para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que van a estudiar. Entonces, espero hacerlo hoy, si no, sería mañana, el viernes. Entonces, pues ya estamos en contacto y pues nos vemos para la siguiente ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias, profe. Que tenga bonito día. Todo. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.